Ahí estamos, ¿eh? Bueno, entonces, ¿pudieron ir leyendo un poco los temas que había para leer, los ensayos de Hume? Hoy vamos a hablar un poco de eso y me gustaría que participen. Entonces, empecemos a hablar del ensayo sobre el comercio. ¿Qué me pueden decir del ensayo sobre el comercio de Hume? ¿Qué problema plantea? A mí me parece un muy buen ensayo. ¿Qué problema plantea y cómo lo resuelve en todo caso? ¿Cuál es la teoría un poco de Hume para resolver el problema que plantea? ¿Alguien me puede decir? Sí, en principio el problema que plantea es que, o sea, para que un Estado sea fuerte hay una contradicción en principio, que si desarrolla el comercio no puede desarrollar las armas, no puede ser un Estado fuerte. Decía Hume algo así como que se contraponía el poder del Estado con la felicidad de sus súbditos. O sea que en principio estaba esa contradicción. Claro, y a quién, digamos, desde el punto de vista de ustedes, ¿a quién le habla Hume en el ensayo? ¿A quién parece que le está hablando? ¿A quién está dirigido el ensayo? Puede ser al propio gobernante, lo que él llama como no sé si el emperador no era Bueno, el parecido. soberano, digamos, ¿no? Soberano, el Sí. soberano. Claro. Hume en este ensayo, a ver, está planteando lo siguiente, ¿no? Primero está diciendo cómo funciona una sociedad moderna. Una sociedad moderna es una sociedad en la que él vive, en la que él, digamos, que él observa en Europa, lo que llamaríamos un Estado-nación, digamos, ¿no? Moderno, que tiene libertades individuales, es decir, que tiene una constitución que limita el poder del soberano. El soberano no es todopoderoso, está limitado por ejemplo, un parlamento, en el caso de Inglaterra. Entonces, bueno, no puede, digamos, hacer lo que le plazca, ¿no? Y aparte, y esto es lo más importante, digamos, el soberano está limitado por una cuestión, si quieren, sociológica o económica, desde el punto de vista de cómo nosotros interpretamos lo que estudia la economía, que es que los individuos buscan su propio interés. Y acá hay una parte del ensayo que a mí me gusta mucho. Él dice, bueno, en las sociedades antiguas, por ejemplo, en la sociedad espartana, existía entre los individuos de esa sociedad como un amor patrio, ¿no?
Es decir, un amor patrio significa una identificación de los objetivos del soberano con los objetivos de cada individuo. ¿Por qué? Bueno, porque eran sociedades tipo formados por clanes, sociedades de pocos individuos, donde, bueno, se había desarrollado una forma en la cual cada individuo se sacrificaba en pos del bienestar de la nación. Ahora, lo que nos dice Hume es que esa forma de pensar al individuo ya no se da en las sociedades modernas. Los individuos no están, digamos, motivados por el amor patrio, están motivados por el interés personal. Y esto es un cambio muy importante en términos de cómo pensar una política, ¿no? Y esto es lo central que Hume le está queriendo explicar al soberano. Hume le está queriendo explicar al soberano que en realidad es un soberano débil. Es un soberano que, digamos, necesita conocer los resortes, los mecanismos, diríamos, de cómo funciona una sociedad, de cómo funcionan esos individuos que tiene que gobernar, para en todo caso tener éxito en su política, para en todo caso lograr lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere el soberano? Bueno, el soberano también tiene un interés personal, ¿no? Que es justamente defenderse del resto de los soberanos o de los potenciales soberanos que le pueden disputar el poder. Por eso Hume plantea acá una dicotomía, que está, muy bien la planteaba Agustín, creo, al principio, que es, pareciera existir, dice Hume, y con esto motiva todo el ensayo, como un conflicto de intereses, diríamos un trade-off en economía, ¿no? Entre la felicidad de los súbditos, que está dada por las riquezas que tienen, las libertades individuales, qué tanto pueden prosperar. Es decir, es una felicidad derivada de los bienes materiales, diríamos, ¿no? De la capacidad que tienen de disfrutar de su riqueza, de la riqueza que generan ellos mismos. Versus, esa felicidad puede pensarse que está contrapuesta con el poder del soberano. Porque el poder del soberano necesita apropiarse, digamos, todo esto es a priori, ¿no? Uno podría pensar esto, dice Hume, el soberano le gustaría ser un soberano todopoderoso para poder armar un gran ejército. Por ejemplo, el tema del ejército es como el modelo de Hume, ¿no? Hume va a plantear un modelo para entender la dinámica de esta sociedad. Entonces, el ejército va a ser, imagínense, como la forma que tiene el soberano para defenderse, ¿no? Si un soberano tiene un gran ejército, va a tener más poder. Entonces, el soberano lo que busca, el objetivo que tiene el soberano es aumentar su poder para permanecer en el trono, digamos, para que el gobierno sea un gobierno que no esté en jaque. Entonces, uno podría pensar que cuanto más recursos se destinan a la defensa, formar el ejército, etc., bueno, menos recursos se destinan a que disfruten los ciudadanos, ¿no? Entonces, uno lo podría conceptualizar en términos, en términos actuales, ¿no? Un gobierno que pone muchísimos impuestos para expandir su gasto, hacerse fuerte, etc., versus un sector privado que disfrutaría más con menos impuestos. Y uno podría motivar esa discusión desde varios puntos de vista, ¿no? En términos actuales. Pero lo que dice Hume es que esta dicotomía es en principio una dicotomía que se puede pensar que existe. Y todo el ensayo justamente va a consistir en demostrar al soberano que existe otra forma de pensar, que es la forma correcta, dice Hume, de entender el funcionamiento de la sociedad y de la economía. Y para eso va a plantear un modelo. Para eso va a plantear un modelo. ¿Qué tipo de modelo plantea Hume? ¿Qué les parece? Puede ser un modelo donde existan instituciones, digamos,
donde las personas tengan cierta independencia, pero a la vez no se sientan ahogadas, digamos, con los impuestos, pero que el comercio genere más riqueza y con esa mayor riqueza pueda pagar, digamos, el soberano pueda tener mayor poder y a la vez los individuos mayor beneficios y mayores recompensas. Pero Hume plantea un modelo para entender la dinámica de la sociedad. Es decir, va a estilizar la discusión en términos de armar un modelito que él dice lo siguiente: bueno, podemos pensar esto, podemos pensar la dinámica de la sociedad como de la siguiente manera. Entonces él dice, bueno, antes de pensar al problema del soberano, pensemos cómo funciona una sociedad. Entonces, él va a plantear la sociedad como constituida, es decir, la importancia acá va a estar en el concepto de población. ¿Por qué? Porque de la población, Hume le dice al soberano que es de donde puede formar el ejército. Si un soberano no tiene población, va a ser un soberano todavía más débil, pues no va a poder formar un ejército, ni va a poder tomar recursos para, en todo caso, financiar un ejército. Entonces, en principio hay que entender cómo funciona esta dinámica de la población, dice Hume, y empieza planteando el siguiente modelo. Él dice, bueno, pensemos que la población se puede dividir en dos partes. Una parte que va a trabajar el agro, una clase de agricultores, diríamos, un sector agrícola, y después un sector de manufacturas, un sector productor de manufacturas. Entonces, ¿cómo es la dinámica económica entre estos dos sectores? ¿Qué les parece? ¿Alguien estuvo viendo? Me interesa centrarme, porque es crucial para entender este modelo de Hume o este paper, entender cómo es la dinámica del sector agrícola y del sector industrial. Puede ser que todo nace en los agricultores que cultivan la tierra y con los excedentes los manufactureros hacen la producción de lujo, le llama él, o que sirve para generar comercio. ¿Y por qué? A ver, primero, otra cuestión que hay que entender es que esto, la clave está digamos, en la primera parte del ensayo, es que hay que entender las motivaciones individuales, dice Hume. Hay que entender al individuo por qué está motivado. Porque la motivación y esto Hume lo desarrolla mucho también en otras partes de su filosofía, los individuos están motivados por el interés personal, por el propio interés. Entonces, ¿por qué los agricultores, es decir, el sector manufacturero va a depender para expandirse de la producción de alimentos? Es una economía cerrada, eso hay que aclararlo en el principio, ¿no? Hume está pensando en una economía cerrada. Entonces, el sector manufacturero o industrial no podría vivir, no podría subsistir, si no existiera un sector agrícola que produzca alimentos. Eso es como obvio, ¿no? Está claro. Ahora, el sector agrícola tiene que producir alimentos en excedente o en exceso de su propia demanda, ¿no? Y ahí está toda la clave. Es decir, ¿por qué los agricultores producirían alimento por exceso de su propia demanda? ¿Qué los llevaría a producir eso? No hay que buscar, digamos, que el soberano obligue a los agricultores a producir más de lo que van a consumir, porque los agricultores no piensan en términos de lo que le conviene al soberano, sino que piensan en términos de lo que quieren ellos. Entonces, ¿por qué los agricultores producirían en exceso de su demanda propia? Para consumir mercancías y manufacturas. Claro, o sea, porque si ellos pueden consumir eso, lo hacen por ellos solos. Claro, sí, los agricultores también quieren consumir otras cosas aparte de alimentos. Entonces, cuanto más quieran los agricultores consumir otras cosas, más excedente van a tener que generar para poder comprar esas cosas. Y acá Hume dice algo que me parece estupendo, que él dice, bueno, si los agricultores son indolentes o, digamos, no les interesa mucho el consumo,
no van a producir mucho excedente, y si no produce mucho excedente no va a poder haber una gran manufactura. Porque el sector industrial se mantiene gracias al excedente agrícola. Cuanto más chico es el excedente agrícola, más chica va a ser la industria. Porque no habría que comer, o el poco alimento sería muy caro, etcétera, ¿no? Salarios altos. Bueno, no habría productividad en la industria. O no habría forma, digamos, de emplear gente si hay pocos alimentos. Ahora, entonces, lo que se necesita, en primer lugar, para que todo empiece a funcionar y a generar un aumento de población, es tener unos agricultores que deseen consumir más. Si no existe ese deseo, no van a querer producir en exceso de lo que ellos consumen. Entonces, eso es algo que a mí me parece muy interesante en todo este paper de Hume. Para él es muy importante tener agricultores muy motivados por el deseo de consumir más, consumir cosas que no tienen, consumir bienes de lujo, consumir manufacturas, consumir lo que ellos no producen. Entonces, cuanto más deseo tengan, cuantas más ganas de consumir tengan, más se van a esforzar en generar un excedente para poder comprar todo eso. Acá estamos hablando, por eso, no por nada, el ensayo se llama sobre el comercio, ¿no? Hume está pensando en una sociedad de mercado, una sociedad comercial, una sociedad basada en el comercio. Entonces, cuanto más deseen los agricultores, más excedente agrícola van a producir. Entonces, en todo caso, lo que tiene que hacer el soberano es motivar el deseo de tener bienes de los agricultores. Mostrarle todo lo que podrían consumir si generara más excedente de alimentos. Obviamente, sí. Perdón, una pregunta, porque me perdí con cómo se relacionaba esto con el tamaño de la población. Bueno, ahora vamos a eso. A ver. Entonces, Profe, cuanto mayor... Hume no plantea que, o sea, el deseo tiene que empezar por el soberano y después llevarlo al resto de la población. ¿En qué sentido el deseo tiene que empezar de por la el demanda de los bienes? No, los que tienen que tener deseos son los agricultores que van a producir los bienes agrícolas. Porque la motivación que tienen los agricultores para producir, para trabajar, para generar bienes en exceso de lo que necesitan, o alimentos, básicamente, es que deseen tener cosas que no tienen. ¿Por qué trabajamos todos nosotros? Justamente porque queremos comprar cosas que no tenemos, que no producimos nosotros. Pues cuanto más deseo tenemos, más nos vamos a esforzar para poder comprar esas cosas. Es la misma lógica que plantea Hume que debe funcionar a nivel de los agricultores. Si los agricultores no desearan tener nada más que alimento, bueno, se arreglarían produciendo al nivel de subsistencia de ellos y no habría ningún excedente de alimentos para mantener otra población que no sea la población agrícola. Entonces, vamos ahora a la cuestión de la población. Hume lo que dice es que entonces el excedente agrícola es lo que mantiene al resto de la población, que va a ser la población empleada en las manufacturas, que le van a proveer bienes manufacturados a los agricultores. Y después, obviamente, entre sí, ¿no? Empieza a haber una cadena entre los propios... Pasa que él lo plantea en principio entre dos sectores, ¿no? El agrícola y el manufacturero. Está pensando algo así como, aquello también que pensaban los fisiócratas, eso de la circulación de las riquezas entre los sectores, ¿no? Entonces, en este ensayo, claramente, hay un concepto de cómo se distribuye y produce la riqueza entre distintos sectores de la sociedad. Entonces, cuanto más excedente agrícola haya, más población industrial va a haber y más población va a haber. Y de esa población es de donde el soberano eventualmente va a poder formar un ejército. Entonces, para Hume, y esto lo dice en el ensayo, las manufacturas o el sector de manufacturero es una reserva de hombres. Y ahí te das cuenta que le está hablando al soberano. Cuando vos lees esas frases de Hume, hay varias en el ensayo,
claramente el ensayo está dirigido al soberano, a un gobernante. Porque está diciendo, la reserva de hombres, de donde usted va a poder armar el ejército, es la población que se dedica a las manufacturas, porque no va a poder sacar de los agricultores, porque si saca población de los agricultores, cae la producción de alimentos. Entonces, Hume dice que las manufacturas son una reserva de hombres. ¿Una reserva para quién? Bueno, para el ejército del soberano, para el gobierno en todo caso. Entonces, cuanto mayor, y fíjense cómo es la concatenación de todo, ¿no? Cuanto mayor sea el deseo de los agricultores, mayor va a ser el excedente agrícola, mayor va a ser el tamaño de la industria, mayor va a ser la población, de donde el soberano va a poder, en todo caso, tomar para formar el ejército. Tomar hombres para formar el ejército. Entonces, esa conexión a mí me parece súper interesante, ¿no? ¿Qué más ahora? ¿Cómo va a tomar el soberano parte de la población eventualmente cuando necesite formar un ejército? Parte de la población industrial, si no puede obligarlos a ir al ejército. Hay libertades individuales, no puede tomar a la fuerza parte de la población y mandarlas al ejército. ¿Cómo va a ser? ¿Qué dispositivo va a tener que usar? Y necesita crear un sentimiento de nación. Y pero eso es lo que es un axioma del modelo que no lo va a tener nunca. El modelo parte del supuesto de que los hombres no están motivados por el amor patrio, sino por el interés propio. Entonces tiene que apelar a otras cosas. Y puede ser, profe, que tenga que apelar por ahí a seguir el curso de la mejora de la industria, que el comercio avance tanto, que por ahí empiece a generar un poco de excedente de mano de obra, por así llamar la prosperidad, y que ahí por ahí hay más disposición y al estar en mejor situación, capaz que no está más predispuesto. No. Él hace mención a algo muy concreto, que es algo totalmente constitucional, que es el soberano, eventualmente, en caso de necesidad, y para formar un ejército permanente, lo que puede hacer es cobrar un impuesto sobre las manufacturas. Y a ver, ¿por qué? Cobrar un impuesto, el soberano puede hacerlo, siempre y cuando el Parlamento, ¿no?, lo apruebe, se lo permita. Acuérdense que ya desde esta época, todos los impuestos tienen que pasar por el Parlamento. Eso es algo que continúa hasta nuestros días. Es decir, en última instancia, todo lo que se refiere con la imposición de riqueza o de ingreso, la tiene que decidir la propia ciudadanía, digamos, el propio sector privado, a través de sus representantes, bueno, y mecanismos, etc. Pero no puede ser arbitrario del gobierno, del soberano. Justamente porque si fuera arbitrario, no habría ningún incentivo a invertir, ni a acumular ningún tipo de capital, porque el soberano discrecionalmente, cuando quiere, nos puede cobrar un impuesto de cualquier tipo. Entonces, claramente, a ver, acá hay una discusión muy importante, muy de fondo, muy de largo plazo, que no la vamos a poder ver en profundidad. Deberíamos dar un curso entero dedicado a estudiar esta época, que es cómo se van formando instituciones, por prueba y error, que van generando lo que en esta época, en el pensamiento inglés, se llama checks and balances, ¿no? Es decir, pesos y contrafrenos al poder discrecional del soberano, del gobierno central, del absolutismo. Esos pesos y contrafrenos, primero empieza a ser como la emergencia de un parlamento, que se llamaba cada tanto, después ese parlamento empieza a funcionar más frecuentemente, hasta que queda establecido, y la idea es que ese parlamento empieza a tener cada vez más representación. Antes eran algunas personas, más vinculadas a quizá los terratenientes, después empiezan a haber más pertenencia de sectores comerciales, y bueno, y al día de hoy cada vez hay más, digamos, variedad de sectores,
sociales representados en los parlamentos. Eso sería como la idea, ¿no? Entonces, el Parlamento y un poder judicial, independiente también del gobierno central, constituye la base, digamos, la base institucional del Estado moderno. ¿Y todo eso para qué? Bueno, porque es la forma de poner pesos y contrafrenos, frenos y contrapesos al poder discrecional de minorías, en el caso extremo de un soberano, que puede armar, de un dictador, imagínense, ¿no? Bueno, entonces esa es la discusión que empieza a darse desde antes de Hume, ¿no? Pero que empieza, digamos, a verse cómo se van, esas instituciones, cómo se van constituyendo en los estados europeos. Entonces Hume está dando una idea de cómo, digamos, está suponiendo que existen ya esas instituciones, ¿está bien? Que el gobierno central, o el soberano, ya no es más aquel soberano absoluto de la Edad Media, digamos, que puede hacer lo que quiera. Ese tipo de instituciones no generó prosperidad, justamente porque había mucha incertidumbre respecto del poder arbitrario del soberano. Entonces, para limitar el poder del soberano, se empezaron a desarrollar, de forma nada pacífica, quizá, a través de guerras, a través de amenazas, digamos, y contraamenazas, estos frenos y contrapesos de las sociedades modernas, como un parlamento, un poder judicial independiente, bueno, y la evolución sigue, ¿no? Hasta el día de hoy. Estamos constantemente tratando de pensar instituciones que generen mayores incentivos a invertir. Aquellas sociedades que tienen más incentivos a invertir son las que mejor van a vivir a largo plazo, donde los individuos mejor se van a realizar en términos de su bienestar personal, de su interés personal, y lo que busca en todo caso la economía política es maximizar eso. Pero volviendo al tema de Hume, entonces, nos quedamos entonces en esa parte, ¿no? Cómo el soberano, en todo caso, puede formar un ejército de forma constitucional. Es decir, sin romper ninguna institución de estos estados-nación modernos. Entonces, lo que puede hacer, dice Hume, es cobrar un impuesto, siempre y cuando el Parlamento lo habilite. Por eso también tiene que haber una negociación entre el soberano y el Parlamento. Un soberano que no está apoyado por el Parlamento va a caer, porque no va a poder aprobar impuestos, o hace un golpe de Estado, o tiene que negociar con el Parlamento, va a tener que ceder ante intereses también del Parlamento para que el Parlamento le permita, por ejemplo, aumentar impuestos o cobrar impuestos o realizar gasto en defensa, por ejemplo. Entonces, todo esto de los intereses mutuos que son consistentes, en la teoría que está detrás de estas instituciones, se llama self-reinforcement, ¿sí? Es decir, estas instituciones lo que logran, o lo que tienen, el objetivo es que generen un refuerzo mutuo, ¿sí?, de intereses. Eso termina generando un sistema institucional creíble que da confianza y que en última instancia permite la prosperidad de la sociedad. Entonces, el soberano va a tener que negociar con el Parlamento, por ejemplo, crear un impuesto a las manufacturas. Volvamos al modelito de Hume muy estilizado, ¿no? Entonces, supongamos que el Parlamento le permite al soberano, con ciertas limitaciones, etcétera, cobrar un impuesto. Esas limitaciones van a estar en términos de la magnitud del impuesto, el tiempo que va a tardar, digamos, el tiempo de vida de ese impuesto, la prohibición de subirlo discrecionalmente, etcétera, ¿no? Esas son las limitaciones que el Parlamento en todo caso va a poder poner. Y entonces, ¿qué sucedería? Supongamos que el impuesto se termina cobrando las manufacturas. ¿Qué sucedería económicamente? Ahí ya sí pueden pensar ustedes. ¿Qué pasa si se pone un impuesto a las manufacturas? Se desincentiva
trabajar en la manufactura, preferís trabajar en el campo, haciendo en la parte agrícola que en la parte de manufactura, supongo. ¿Qué pasaría en todo caso con el precio de las manufacturas? Subiría. Debería subir. ¿Y qué pasaría con la demanda de manufacturas? Se supone que debería bajar. Y si baja la demanda de manufacturas, ¿qué pasaría con la demanda de empleo, la demanda de trabajo en el sector de manufacturas? También baja. Y si baja la demanda de trabajo en el sector de manufacturas, ¿qué pasa con el empleo en el sector? Va a caer, ¿no? Sí, claro, sí. Es decir, se termina generando un desempleo en las manufacturas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, el soberano tiene la recaudación del impuesto, ¿no? ¿Y qué va a hacer con la recaudación del impuesto el soberano? Pagar un ejército. Bueno, va a ofrecer trabajo a cambio de un pago, que ese pago lo va a poder hacer porque recaudó o está recaudando dinero, digamos, del impuesto que está cobrando sobre las manufacturas, va a ofrecer empleo en el ejército. ¿Está bien? Lo va a financiar con ese impuesto. Ahora, fíjense que en ningún momento, bueno, y de esta manera va a haber gente que va a quedar desempleada en las manufacturas, que va a ir a trabajar al ejército. Imagínense que no hay otra forma no hay otro sector, digamos, ¿no? Entonces, la gente que queda desempleada en la industria va a ir a trabajar al ejército por voluntad propia. Es decir, nadie lo está obligando, nada más le están ofreciendo un pago contractual y parte de la población va a ir al ejército. Pero fíjense que en este mecanismo, el soberano termina obteniendo lo que necesita, pero lo hizo todo de forma constitucional, digamos. ¿Está bien? Lo hizo todo de forma consistente con el arreglo institucional de las sociedades modernas. No hizo nada ilegal, apeló a las motivaciones individuales, a la libertad individual, de contrato, no obligó a nadie a nada, solamente puso un impuesto aprobado por el Parlamento, o sea que tampoco ahí cometió ningún exceso, y de esa manera pudo formar su ejército. Ahora, ¿se entiende cómo es este procedimiento? Y ahora, ¿con qué termina Hume esta parte, digamos, del ensayo que es la que me parece central a mí? Ahora, lo que viene después es romper esa falsa dicotomía entre ese aparente trade-off entre el poder del soberano, en términos de su capacidad de defensa, y la felicidad de los súbditos, o del sector privado, de los ciudadanos, en términos del disfrute de su riqueza privada. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea la economía, el comercio, y acá vuelve al tema del comercio, cuanto más grande sea el comercio, más reserva de hombres tiene el soberano para formar eventualmente su ejército, y mayor es la felicidad del sector privado, porque más es la producción y la cantidad de bienes que pueden disfrutar. ¿Ok? Entonces, el mensaje, acá hay muchos mensajes que Hume le está mandando al soberano, muchos mensajes. El primero es es decir, demostrarle la debilidad que tiene. Es decir, no va a conseguir nada si intenta apelar a la fuerza. Segundo, le va a decir que debería conocer los principios de organización, los principios de economía política, digamos. No lo plantea así Hume, pero está implícito. Es decir, el soberano debe conocer los principios de economía política, es decir, cómo se organiza y cuáles son las motivaciones de la sociedad civil, para poder articular políticas que tengan éxito, que logren el objetivo del soberano. Si no, no lo va a lograr. Entonces, tiene que conocer los principios de economía política.
que es justamente lo que estudiamos nosotros. Por eso este ensayo me parece muy interesante, ¿no? Hume acá es el primero que está diciendo de forma explícita al soberano que cualquier política que se intente hacer para que sea exitosa tiene que estar basada en un conocimiento científico de la sociedad. Ese conocimiento científico del funcionamiento de la sociedad es lo que hoy diríamos la economía política. Bueno, y en tercer lugar viene la recomendación de política para el soberano, que es lo que ustedes tienen que promover es la generación de riqueza. El deseo de los individuos en tener más, en consumir más, de esa manera se van a esforzar más, van a producir más, y eso va a generar una mayor cantidad de población, una mayor reserva de hombres, desde donde usted eventualmente va a poder armar el ejército. Entonces, esos son los tres mensajes muy fuertes, muy interesantes, que le da Hume al soberano. Después hay otros subtemas, ¿no? Pero estos son los tres mensajes, me parece, más importantes. ¿Qué otra cosa dirían ustedes que es importante del ensayo? En la parte de comercio habla de comercio exterior como una de las ventajas, como una de las, digamos, de las recomendaciones que le da el soberano para incrementar esa riqueza, digamos. Claro, ¿por qué? Porque se supone que, digamos, al existir un excedente de las cosas que producen internamente cada país, los bienes de lujo también aumentan. Porque claro, lo que está diciendo, lo que Mm. está diciendo ahí es que el comercio internacional les va a mostrar a los ciudadanos locales todos aquellos bienes que existen en el mundo que podrían tener, ¿no?, si se esforzaran, si produjeran algo a cambio con qué comprarlos. En particular, eso es mostrarles esos bienes, es lo que en todo caso va a motivar su deseo, ¿no? Y es un poco otra idea muy interesante, ¿no? Imagínense, hagan estos ejercicios ustedes extremos, ¿no? Imagínense qué pasaría con nuestra forma de vida, con toda nuestra forma de vida, si de repente dejáramos de tener deseos materiales, ¿no? Como mucha gente propone. Es decir, dejemos de tener deseos materiales. ¿Qué pasa? ¿Qué les parecería que va a pasar en esa sociedad? Y en esa sociedad no habría motivación para trabajar y para producir nada si no tenés deseo de vivir mejor, digamos. Pero, a ver, no es una cuestión de vivir mejor o peor, ¿eh? Eso puede ser debatible. Pero imagínate que la gente desee, es decir, de un día para el otro le parezca que tiene demasiadas cosas y no quiera tener más nada. Es decir, solamente algo para comer y algo para vestirse. Sí, igual yo me refería a vivir mejor en el sentido de las cosas materiales. Pues, entendí, pero evitemos eso de mejor. Soluciona el problema de la escasez relativa ¿Cómo? con respecto a la... Y solucionás el problema de la escasez relativa con respecto a las necesidades. ¿Te parece que solucionás el problema de la escasez? Y no habría escasez de recursos. El comercio básicamente desaparece. Tendrían que cambiar las dinámicas de la sociedad. A ver, todos ustedes, ¿de qué trabajan hoy? O sus padres. ¿Trabajan de la autosubsistencia? Lo que podría pasar, profe, es que primero que el mercado laboral se achicaría un montón. Habría un desempleo altísimo, porque la mayoría de la gente no podría trabajar. Pero no sé, la esperanza de vida bajaría por lo menos a la mitad. Tendrían que cambiar las dinámicas de la sociedad. O sea, no sé cuáles serían las consecuencias, pero claramente funcionaría todo diferente, porque son otros los intereses que están por detrás. Claro, está bien eso, pero digo, el 90% de la población actual desaparecería, ¿no? Sí, porque no tendría medios para subsistir, o sea, no estaría preparada para enfrentar eso. ¿De qué viviríamos todos si no demandaran nuestros servicios? ¿No?
¿de qué viviríamos? Nos tendríamos que poder conseguir un terrenito para cultivar, porque iríamos el verdulero dejaría de existir, entonces no tendríamos para ir a comprar nada a la verdulería, la tecnología dejaría de desarrollarse, entonces todo sería todavía menos productivo, si querés. Nos tendríamos que conseguir un cachito de terreno, pero si somos 600.000 millones, no sé cuántos somos, es decir, no va a alcanzar para todos. Si colapsa la humanidad, digo, tal como la conocemos, quedarán algunos nichos de gente en estado de subsistencia, porque no habría ninguna motivación para nada, ¿sí? Ni para invertir, ni para generar avance tecnológico. Nadie se podría especializar en algo, ¿no? Después vamos a ver esto en Adam Smith, como él lo plantea, de qué depende la riqueza de las naciones, justamente de esa capacidad de especializarse que da el mercado, que da la división del trabajo. Es decir, se empieza a destruir la sociedad como la conocemos, ¿no? Por eso, ese tipo de peticiones de volver a la naturaleza, de dejar de demandar cosas, tiene una contracara que llevaría como a un colapso, ¿no? Si eso realmente se implementara a gran escala. Porque no habría demanda de trabajo, básicamente, de nadie, de nadie por nada. Y todos vivimos de estar especializados, de hacer una partecita del trabajo social. Entonces, si nadie nos demanda, no tendríamos ingresos, no podríamos comprar nada de lo que hoy compramos, tendríamos que empezar a producir para la autosubsistencia, seríamos mucho menos productivos, seríamos mucho más pobres, porque produciríamos mucha menos cantidad de bienes. O sea que, bueno, es decir, lo que está surgiendo en este momento del pensamiento clásico, con David Hume, con Adam Smith, es que ellos empiezan a tomar conciencia de cómo el comercio significa la cooperación en términos de división de tareas y el intercambio. Es decir, vos haces algo, yo hago otra cosa y nos intercambiamos los excedentes. ¿Cómo eso, que parece tan tonto, tan básico, en última instancia es lo que causa el progreso de la sociedad? En términos de mayor riqueza. Piensen un minuto, no solamente de mayor riqueza y mayor tecnología, sino de conocimiento. Es decir, ¿por qué la sociedad logra conocer? Bueno, porque hay un montón de gente dedicada a actividades científicas. Si no hubiera demanda de esas actividades científicas, porque no nos interesa la ciencia, porque solamente queremos comer tomates y vestirnos con algo de, no sé, que nos proteja contra el frío, es decir, todas esas personas de la sociedad que se dedicaron al conocimiento, también desaparecerían, ¿no? Es decir, por eso es catastrófico lo que pasaría si anulamos el deseo por tener cosas. ¿Sí? De hecho, profe, creo que algo que atraviesa a Hume y quizás Adam Smith lo formaliza más, es que el perseguir el bienestar individual contribuye al bienestar general, y justamente esto se relaciona con los deseos. La gente contribuye a su bienestar personal justamente por sus deseos. Y Hume, quizás no explícitamente, pero da a entender que esto termina generando el bienestar social o el bienestar general, digamos. Pero es exacto lo que decís, pero es muy explícito, y en Hume también es muy explícito, después te voy a decir dónde, si querés. Hume lo que plantea, igual que el resto de sus autores, es los individuos se dan perfectamente cuenta de que trabajando juntos logran más que trabajando individualmente. Entonces, no es que forman una sociedad, forman un equipo, porque son solidarios, o porque sí, sino que porque saben que trabajando todos juntos logran más en términos individuales, cuando eso se reparte, que lo que podrían obtener trabajando solos. Por no eso solo es sí. Perdón, no, interpretando igual, ¿no? Es probable que muchos no coinciden, pero no solo no es por solidaridad, sino que es por egoísmo hasta cierto punto. Porque es lo que Bueno, por el interés propio. Estamos diciendo egoísmo
ellos no Sí. hablan de egoísmo, ellos No, 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 hablan yo de sé. self-interested, es decir, Sí. son individuos motivados por el sus propios propio intereses. bienestar. La palabra egoísmo no se usa mucho, puede estar en otro lado, en otra tradición, pero no Sí, sí, en sí, la en otro tradición. libro. Ellos hablan de interés propio, pero bueno, llamarlo si querés egoísmo, qué sé yo. El interés propio, digamos, te da a entender que porque a vos te conviene te asociás. Porque a vos te conviene te asociás. Siempre sos libre de irte de la sociedad y dedicarte a vivir de forma aislada. Pero ¿por qué permanecemos dentro de una sociedad? Bueno, porque obtenemos más riqueza si permanecemos dentro de una sociedad. Y cuando esa sociedad no nos da lo que creemos que nos debería dar, bueno, nos vamos. Es lo que sucede, ¿no? Así se formó Argentina, con gente que venía de otras sociedades, sabiendo que acá iba a vivir mejor. ¿Sí? Digo, es muy obvio todo eso. ¿Por qué no funciona la sociedad? Bueno, por varias razones. Porque no funcionan sus instituciones, porque no funcionan los derechos de propiedad, porque tienen malos gobiernos, porque hay guerras, etc. Pero los individuos se dan cuenta de que viven mejor en sociedad y por eso viven en sociedad. No hay nada de solidaridad detrás de eso, ni de amor patrio, ni de amor fraterno. ¿Sí? Es una cuestión de que obtienen más viviendo en sociedad, y cuanto más grande es la sociedad, más obtienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mayor especialización y hay mayor productividad. Cuando el mercado es más grande, la gente se puede especializar mucho más. Es decir, eso es algo obvio. No sé si ustedes tienen que hacer tesis de licenciatura o si quieren maestría. Al que le interese este tema, me parece que habría que rastrear si hay trabajos empíricos que vinculen la diversificación de las profesiones y el tamaño del mercado. Debe haber, obviamente, pero digo, no sé, yo no leí nada recientemente sobre eso. Es decir, cuanto más grande es el tamaño del mercado de una sociedad, más nos podemos especializar en algo. Es menos riesgoso especializarnos. Cuanto más chica es una sociedad, un mercado, menos nos vamos a poder especializar en algo. ¿Por qué? Porque no hay demanda para eso. ¿Cuántos cirujanos conocen en un pueblo de 3.000 habitantes de La Pampa? Seguramente no haya ninguno. ¿Sí? Para que empiece a surgir la especialización del cirujano, bueno, el tamaño de la economía tiene que ser más grande. ¿Sí? Y así con todas las profesiones. Incluso, si esto lo llevan al extremo, es decir, digamos, el progreso de las sociedades, en términos de la capacidad de producir bienes, se retroalimenta en términos del tamaño del mercado. Cuanto más grande es el mercado, más productivos somos y más justamente producimos y más ampliamos el mercado. Es decir, hay una circularidad en esta lógica. Sí. No, era solamente decir que Hume también en una oración hace como un guiño digamos, a la apertura económica en cuanto a apertura de importaciones. Lo considera como, yo creo que refiriéndose a la competencia, como también como un motor del perfeccionamiento. Dice que en el afán de imitar al producto extranjero, la producción local también adquiere experiencia, se perfecciona y termina siendo más especializada y produciendo bienes de mejor calidad. Claro, tal cual. Sí. Primero tiene un modelito como de economía cerrada y después habla de la apertura comercial, etcétera, como vos lo estás diciendo. No, este ensayo es fabuloso. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas sacan de este ensayo? Yo noté también que en un momento habla de distribución en cuanto a la facilidad o no de imponer tributos. Él plantea que cuanto más igualitariamente esté distribuida la riqueza en la sociedad, más sencillo resulta para el soberano establecer un impuesto.
porque yo creo que se refiere a que sacarle un poquito a muchos es mucho más fácil que sacarle mucho a pocos. Exacto. Y Y por aparte, eso más plantea. fácil, no solamente más fácil, sino menos riesgoso para el soberano. Imagínate que Claro. hubiera pocos ricos y el soberano va a ir a taxarle a esos pocos ricos mucho. Es decir, lo más probable es que lo volteen, ¿sí? Exacto, es como que incluso se facilita el control social, si se quiere, de alguna manera. Bueno, yo no diría control social, llamaría el equilibrio de poder Claro, entre el bien. soberano y el sector privado, ¿no? Acá no hay control social esto es lo que es buenísimo de Hume, digamos, ¿no? Es decir, el soberano no es que puede establecer un control sobre la sociedad, sino que está justamente muy limitado, y en todo caso lo que tiene que lograr es cómo convivir con los intereses de la sociedad. El día Claro, que el soberano no logre convivir con los intereses de la sociedad, lo más probable es que ese soberano sea destituido. ¿Mm? Por eso la figura del soberano en Hume es muy, muy débil. Es un soberano parlamentario, no es un monarca absoluto que tiene un dictador, digamos, que pueda hacer lo que quiere, sino que es un soberano muy limitado, tanto por el poder que tienen económico los súbditos, como la Constitución que le pone frenos, como el Parlamento, etc. ¿no? Y aparte otros potenciales soberanos que también le compiten. Eso es interesantísimo, digamos. Digamos, estudien, al que le interese todo esto, puede estudiar lo que se llama la Revolución Gloriosa en Inglaterra, ¿no? Y a partir de ahí, muchos economistas, por ejemplo, Douglas North, etcétera, sostienen que a partir de la Revolución Gloriosa y de cómo se formaron ciertas instituciones, Inglaterra se empieza a despegar del resto de Europa, en particular de Francia. Logró un equilibrio institucional y social que motivó, digamos, permitió la inversión, el crecimiento, etc., ¿no? La producción de riqueza. Hume también dice, profe, que tipo, siempre antes de un proceso, digamos, de refinamiento de manufactura y de mayor lujos en la sociedad, hay un periodo como de apertura comercial, donde crece el comercio exterior, entonces en base a esto, después se van refinando las manufacturas y creciendo los lujos y la riqueza de la nación. Claro. Bueno, ahí él tiene otro ensayo, no sé si lo leyeron, del refinamiento de las artes, ¿no? Algo así es el título. Lo pueden buscar también si quieren leerlo. Bueno, entonces este es uno de los ensayos más importantes. Acuérdense, también hablamos la clase pasada, creo que sobre el origen del gobierno, ¿no? Que era el otro ensayo. Y después, en términos, si quieren, de influencia, otro ensayo muy, muy influyente es sobre la balanza de comercio, ¿no? A ver, ¿quién me puede comentar algo sobre el ensayo sobre la balanza de comercio? Fíjense que aparte, ojo, acá hay una cuestión semántica. Fíjense que el ensayo que hablábamos recién se llama Of Commerce, ¿no? Sobre el comercio. En cambio, este que vamos a ver se llama Of the Balance of Trade, ¿sí? O sea que distingan commerce con trade. Commerce habla más de una sociedad basada en el comercio, en las instituciones del comercio, y en cambio, sobre la balanza comercial, está hablando pura y específicamente sobre la macroeconomía internacional en términos de balanza comercial, ¿está bien? Lo que llamaríamos nosotros balanza comercial. No confundan estos dos ensayos, son distintos, tratan de temas, el rol del comercio es distinto. Es decir, es una idea obviamente muy vinculada, pero digo, hablan de cosas distintas. Uno es cómo organizar la sociedad alrededor de la actividad comercial interna, y otro es cómo se van a determinar, cómo se va a determinar el equilibrio de las exportaciones, las importaciones de bienes y de especias, de moneda, digamos, ¿sí? de oro y plata. Bueno, ¿quién me puede decir algo sobre este ensayo? Primero, noten que se llama sobre la balanza comercial, ¿no? Entonces, algo que no se piensa mucho, cuando ustedes estudian Macro 1, uno habla de balanza, ¿no? La balanza de comercio, la balanza de pagos, bueno, ahora, el hecho de hablar de
balanza, más como lo está planteando Hume, está hablando de una noción de equilibrio. ¿Sí? No es solamente un término inocuo, digamos, decir la balanza de comercio, sino que está hablando de una noción de equilibrio. Cuando esa balanza está desequilibrada, hay fuerzas que van a tender a que vuelva al equilibrio esa balanza. Por eso se llama sobre la balanza de comercio. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿quién me explica un poco? Ese ensayo no es el que critica dice que la mayoría de los países ignorantes del comercio tienden a cerrarse y eso los tiende a alejarse del mercado. Ya desde ese tiempo se empezaban a notar esas cosas. En realidad dice algo más puntual, que está criticando claramente a los mercantilistas en este ensayo. Los mercantilistas era una tradición que lo que buscaba era tener sistemáticamente una acumulación de oro, ¿no? Dentro de la economía. ¿Mm? Es decir, buscaban sistemáticamente políticas que llevaran a balanzas comerciales positivas. Es decir, exportar más de lo que se importa con el objetivo de acumular oro. Eso era a grandes rasgos, obviamente, el pensamiento mercantilista, que eran políticas de Estado muchas veces, que ocurrían a través de monopolios de exportadores, como las compañías de Indias, ¿sí? Monopolios del comercio, que trataban de convencer a los soberanos de los beneficios de que ellos operaran ese comercio de forma monopólica, porque ganaban oro, ¿no? Que en última instancia iba al Tesoro Nacional. Entonces Hume y Adam Smith después van a criticar esta idea, justamente sobre la base de una noción de equilibrio, ¿no? De la balanza de comercio. ¿Y por qué? Y este modelo de Hume es muy, se puede plantear perfectamente en términos económicos modernos, ¿no? Creo que incluso es uno de los modelos que, si ustedes agarran un libro de teoría del comercio internacional o de balanza de pagos, teoría monetaria del comercio, es decir, macroeconomía internacional, diríamos. Por ejemplo, el libro de Mandel, que era un clásico, de Robert Mandel, Premio Nobel de Economía, el capítulo 1 empezaba con el modelo de Hume, del flujo de oro y bienes. Entonces, es un modelo que lo seguimos usando actualmente, para entender la balanza comercial y el equilibrio de la balanza comercial. Entonces, ¿por qué Hume dice que una nación no puede ser sistemáticamente superavitaria? Porque al acumular mucho oro y plata, que era la moneda de esa época, lo que va a terminar repercutiendo es que los valores de los productos que se venden en el mercado interno sean más altos que los que se venden en el mercado internacional. Es como una explicación media muy a grandes rasgos de la inflación. Acumulás mucho de lo que vos tenés, entonces como está todo en el mercado interno, la gente va a tender a subir el precio de lo que tiene, porque si vos sabés que hay 10 pepitas de oro y ahora hay 20, y vos tenías un producto que salía 5, ahora lo tenés que subir a 10 porque tenés más oro circulando. Sí, no es algo que nadie haga de forma deliberada, ¿no? Pero no. En última instancia, lo que va a suceder es, a ver, primero, ¿por qué un país puede exportar bienes a otro país? Ojo, hay que hacer muchos supuestos, ¿no? Hume está pensando en dos bienes solamente, o dos mercados. Un mercado de bienes, piensa en un agregado, trigo, y otro mercado de moneda, oro, ¿está bien? Que sirve para comprar esos bienes. No hay muchos bienes que se pueden, ¿sí? No es un modelo de ventajas comparativas entre sectores, sino que es un modelo que explica el comercio a partir del precio relativo en cada economía de un mismo bien, ¿no? Entonces, ¿por qué podríamos exportar bienes? Bueno, pues lo podemos vender más barato que lo que cuesta en la economía con la que comerciamos. Y acá Hume plantea todo un modelo de demanda de dinero y demanda de bienes.
yo por algún lado lo tengo formalizado, es muy tonto. De hecho, él arranca el ensayo, creo que, no sé si lo tengo escrito, después se los paso, yo todavía había hecho unas notas, pero les voy a mostrar más o menos. Él arranca diciendo esto, que existe una relación en todas las economías en donde el precio, tomemos dos economías, ¿no? Hagamos un pequeño modelito. Dos economías llamémosla 1 y 2. ¿Está bien? Entonces, primero vamos a pensar una situación de autarquía. Es decir, no hay comercio. No hay comercio internacional. Entonces, lo que dice Hume es lo siguiente, que el precio, vamos a llamar P es el precio de los bienes en términos de oro. Es decir, el precio de los bienes en términos de oro va a ser una relación de este tipo, alfa, que es una constante para todas las economías, y después va a estar en relación directa a la cantidad de dinero que hay en la economía 1, vamos a llamarlo M1, sobre la cantidad de bienes que hay también en esa economía. ¿Está bien? Es decir, en realidad lo que dice es algo todavía más fuerte, que en todas las economías, es decir, también en 2, esto va a pasar, los precios en la economía 2 también van a ser alfa, multiplicado por M en 2, es decir, la cantidad de oro que haya en 2, dividido el producto que tenga 2. ¿Sí? Entonces, lo que dice, en última instancia, es que en todas las economías existe esta misma relación, alfa, entre la cantidad, en los precios, o el valor, digamos, perdónenme, el valor del producto, y la cantidad de dinero. Esto vale para 1 y vale para 2. Así empieza la formalización en este ensayo. ¿Está bien? Sí. Las dos economías respetan en autarquía y en comercio, ¿sí?, esta relación entre los precios, la cantidad de los bienes y la cantidad de dinero. Ahora, supongamos que en autarquía estas economías son diferentes en términos de la relación entre dinero y producto. Son diferentes. ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos, si no, no habría comercio, ¿no? Entonces, supongamos que en autarquía, siempre estamos hablando, vale lo siguiente, que la cantidad de bienes que hay en 1 en relación a la cantidad de dinero, de oro que hay en 1, perdón, es mayor que la cantidad de bienes que hay en 2 sobre la cantidad de dinero que hay en 2. Es decir, la economía 1 está transaccionando los bienes con una menor cantidad relativa de dinero. ¿Sí? Ven que Q sobre M es más grande, es decir, el numerador es más grande que... Es decir, no... A ver, el cociente este ratio es más grande en 1 que en 2. ¿Eso qué significa? Que relativamente hay más bienes que dinero en 1 que en 2. ¿Sí? Es decir, 2 puede tener más bienes y más dinero que 1, pero en términos relativos, 1 tiene más bienes que dinero en relación a 2. Si cursaron comercio internacional, esto es lo primero que uno empieza a ver, ¿no? Comparación relativa de bienes o de factores, etc. Teoría de las ventajas comparativas.
Esto es algo parecido, nada más que en términos de oro y bienes. No de dos bienes distintos o de dos factores distintos, sino de oro y bienes, que son en última instancia dos bienes distintos. Esto podría ser un caso particular de la teoría ricardiana del comercio, de las ventajas comparativas. Cuando hay un bien es trigo y otro bien es oro. Entonces, supongamos que entonces sucede esto. Entonces, ¿qué va a pasar con el nivel de precios en autarquía? Bueno, si vamos a estas ecuaciones, el nivel de precios en 1 tiene que ser más chico que el nivel de precios en 2, ¿no? Están comerciando, están circulando una mayor cantidad relativa de bienes con una menor cantidad relativa de dinero, entonces los precios tienen que ser menores. ¿Ok? Porque alfa, que hace las veces como si quieren de velocidad de circulación, es la misma en las dos economías. Entonces, eso iba a decir, profe, es la ecuación cuantitativa del dinero. O sea, sí, bueno, en realidad la ecuación cuantitativa surge de todo este pensamiento y en realidad es una tradición anterior, ¿sí? Que uno la puede ir a buscar a los escolásticos de Salamanca, incluso hay ahí algunos autores que, a la Edad Media quiero decir, ¿no? Claro. Pero sí, es una tradición muy, muy antigua. Hay pensadores que han escrito muchísimo sobre el dinero anterior a Hume, ¿sí? O Adam Smith, en la Edad Media, etc. La escuela de Salamanca era una escuela que estaba justamente en Salamanca, que los austríacos la rescatan mucho, que fueron de los primeros en hablar de valoración subjetiva, de equilibrio de precio, de ecuación cuantitativa del dinero, etc. Obviamente de Covarrubia, Francisco de Vita. Yo hice un curso con el profesor Huerta del Soto sobre mirá qué los bueno. escolásticos. Sí, les encanta. Aparte eso, como son españoles también. Sí. Sí, hay un libro que habla solamente de la escuela de Salamanca, que estaba muy bueno, yo lo leí, después de Marchery no sé cuánto, después te lo digo. Pero bueno, vos habrás visto más todavía. Entonces, quiero decir, estas ideas venían de antes. Lo que pasa es que Hume las va a formalizar desde el punto de vista de cómo era la formalización de esta época, ¿no? No es que había ecuaciones, era una narración que él hacía, pero que perfectamente se puede poner en ecuaciones. Si ustedes leen este ensayo, van a ver que van a poder hacer lo mismo que estoy haciendo yo acá, si lo leen con cuidado. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es en autarquía, ¿no? Es decir, el precio de los bienes en 1 va a ser más bajo que el precio de los bienes en 2. Y va a funcionar también la contraria, la contrarrecíproca de esta, que es, no sé si se llama contraria recíproca, la inversa si quieren, que el precio del oro en 1 va a ser más alto que el precio del oro en 2, la inversa. Si este es el precio de los bienes, el precio del oro es 1 sobre el precio de los bienes, ¿no? Hay dos mercados nada más. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar si estas economías se abren al comercio? Entonces vamos a poner acá, apertura comercial. Y en primer lugar, el oro va a fluir desde la economía 2 a la 1, porque pueden comprar más bienes con el mismo oro. Es decir, ¿qué es lo que permite? Es decir, voy a ir a algo que es súper importante en economía, que es la base de todo, diría yo, la base que nos permite pensar en términos de teorías económicas, o de teoría económica, que es las posibilidades de hacer arbitrajes, ¿no? Es decir, a grandes rasgos, y en última instancia, lo único que necesitamos en economía para tener una teoría económica es pensar que alguien va a aprovechar los arbitrajes. No sabemos quién, no importa, pero alguien los va a ver y los va a aprovechar. Y cuando esa persona empieza a aprovechar los arbitrajes que ofrecen los mercados, eso va a llevar al equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el arbitraje que
los comerciantes, cuando se les permite comerciar, pueden hacer entre estas dos economías. ¿Qué es un arbitraje, básicamente? Un arbitraje es comprar barato y vender caro, ¿no? Es la regla de almacenero, si quieren, pero eso es el corazón del funcionamiento de las economías. Es comprar barato y vender caro. Entonces, ¿qué va a hacer un comerciante que vea estos precios relativos entre las dos economías? Va a comprar donde esté barato y lo va a vender donde esté caro. Claro, va a ser eso, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hacer comercio internacional, ese comerciante, llevando, digamos, lo que está barato en una economía a la otra donde está caro, y con eso comprando lo que está barato en esa economía y vendiendo eso que compra donde está caro. Y acá lo que está barato y lo que está caro es justamente inverso en una y en otra, ¿no? Está barato el producto, digamos, acá el precio del bien está barato en uno y está caro en dos, y el oro va a estar barato en dos y caro en uno, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a llevar con oro, acuérdense que el comercio internacional implica, vos comprás algo, pero tenés que vender algo, ¿no? O para vender algo tenés que comprar algo, ¿no? Aunque eso esté documentado en términos de una letra de cambio o un crédito, no importa. Pero tiene que haber un asiento doble. Entonces, los comerciantes, ¿qué harían? Es decir, acá existe un arbitraje. ¿Qué cuál es? Comprar bienes en uno y venderlos en dos. ¿No? O sea que Hume no cree en el superávit consistente, por así decirlo, que como no habría arbitraje por parte del mercado. Bueno, ahora vamos a ir a eso, ¿no? Es decir, primero, una situación de autarquía está en autarquía porque se impide el comercio internacional. Entonces, ahora pensemos, bueno, ¿qué pasaría si se permitiera el comercio internacional? Bueno, esta relación entre los precios no puede ser de ausencia de arbitraje, porque el precio en uno es más barato que el precio en dos, y es el mismo bien, no puede un mismo bien tener dos precios distintos. Alguien me dirá, bueno, el costo de transporte. Bueno, sí, estamos teniendo en cuenta el costo de transporte, ¿no? Pensemos que no hay costo de transporte. Si no, se le podría poner y sería igual, incluido el costo de transporte. No, eso no cambia en nada. Entonces, el arbitraje, lo que hace, cualquiera que se dé cuenta de que esto existe, va a comprar bienes en uno y venderlos en dos. ¿Y eso qué empieza a ocasionar? Esta actividad de los comerciantes. Un equilibrio. Bueno, como empiezan a comprar bienes en uno, esto va a hacer aumentar el precio en uno. Y como empiezan a venderlos en dos, eso va a hacer caer el precio en dos. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que se llega al equilibrio, que el precio en uno sea igual que el precio en dos. Ahí ya no existen más oportunidades de arbitraje. ¿Ok? Y ahí ya tendríamos una situación de comercio que está caracterizada por qué relación. Bueno, si uno vuelve a estas ecuaciones, esta relación de equilibrio de comercio, lo que dice es que la cantidad relativa de bienes a dinero en uno tiene que ser igual al ratio, a la cantidad relativa de bienes a dinero en dos. O sea, puede ser que se termine cumpliendo la ley de un solo precio. Claro, exactamente. ¿Sí? Exactamente. La ley de un solo precio sería el equilibrio. ¿Sí? Acá estaríamos en equilibrio. Y siempre que esto no ocurra,
va a haber una oportunidad de arbitraje y los arbitrajistas, los comerciantes, van a darse cuenta, algunos se dará cuenta, no sabemos quién, pero algunos se va a dar cuenta y va a empezar a aprovecharlo. ¿Sí? Entonces, típicamente los economistas pensamos en términos de equilibrio, no porque siempre las economías estén en equilibrio. Ojo con eso. Las economías están constantemente en desequilibrio. Lo que pasa es que estamos suponiendo que siempre que hay un desequilibrio, alguien lo va a estar aprovechando. Y eso va a tender a que se genere el equilibrio. El equilibrio es un resultado final, justamente es un resultado de equilibrio. Es un resultado ex post a la competencia de los comerciantes por aprovechar los arbitrajes. Si no suponemos un mecanismo de competencia, no podemos suponer un equilibrio de los mercados. El equilibrio necesita la competencia entre los arbitrajistas para que ese proceso de competencia, permita alcanzar el equilibrio. Y aparte el equilibrio siempre está modificándose por cambios exógenos de un montón de cosas, ¿no? Entonces volvemos a encontrar otro equilibrio y otro y otro. Pero siempre que haya un desequilibrio, estamos suponiendo en economía que va a haber arbitrajistas o comerciantes que van a querer aprovechar ese equilibrio. ¿Y por qué van a querer? Bueno, porque van a poder conseguir beneficios. Y más es mejor que menos, entonces todo el mundo, es decir, cualquiera los va a querer aprovechar. Cualquiera que se dé cuenta, los va a aprovechar. ¿Se entiende? Profe, Entonces, esto en el comercio internacional actual, en el moderno, no funciona así. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, en Argentina, doy el ejemplo nuestro, ¿no? Tenéis, qué sé yo, ahora que Messi se fue al PSG, sale 15.000 pesos la camiseta de Messi. Afuera sale 8, pero te ponen un impuesto de importación para que te salga lo mismo que te sale acá adentro. Sí. No hay una posibilidad de aprovechar ese arbitraje, en el caso argentino, por ejemplo. Y bueno, está bien entonces. O lo estaría aprovechando el gobierno. Claro. Bueno, pero está funcionando esto, digamos. Es decir, el precio que tiene la camiseta de Messi en Argentina es igual, más los impuestos y el costo de transporte y el costo del capital, uno debería hacer bien esa cuenta, y el riesgo, el spread de riesgo país, etcétera, que lo que cuesta la camiseta afuera. Es decir, puede ser que eso no sea igual, pero entonces eso va a generar que mucha gente empiece a comprar afuera y venderla acá la camiseta, ¿no? Claro, estarías en el periodo de arbitraje, o sea, no llegás. Estaríamos en el periodo de arbitraje. No llegás al hipotético equilibrio, estás en la parte. Claro. Pero esto pasa, por ejemplo, con el dólar. Siempre, cuando ustedes escuchan el tema del rulo, el rulo es eso. Es decir, se abre una posibilidad de arbitraje, porque una misma cosa tiene dos precios. El mismo dólar tiene dos precios. En realidad tiene un montón de precios el mismo dólar, ¿no? Es una locura lo que pasa en Argentina. Hay un dólar para los importadores, un dólar para los ahorristas, un dólar para los exportadores, un dólar para quien está en negro. Es decir, entonces, hay un montón de precios del dólar. Un dólar dependiendo de qué tipo de exportador seas, un dólar dependiendo de qué tipo de importador seas, etc. Una locura. Entonces, bueno, empieza a haber oportunidad de arbitrajes, ¿no? Los que compran barato y venden caro. Bueno, es así. Y eso se va a ver en cantidades, ¿no? Es decir, siempre que se observe una oportunidad de arbitraje, va a haber esto, gente que compra barato y vende caro. Lo vamos a ver en términos de movimientos de cantidades, de movimientos de los bienes. Ahora, cuando deje de haber una oportunidad de arbitraje, ese movimiento de bienes desaparece. Ya no conviene llevarlos de un lado al otro. ¿Se entiende? Bueno, y esto es lo que dice Hume en este ensayo. Entonces, esto es como, ¿no? Me refiero a grandes rasgos, es decir, habla un montón de cosas, pero este es el típico modelito que le está planteando. Él dice que cualquier intento de
acumular metales preciosos, de tener una balanza comercial, no sé, por medidas políticas, para arancelar, etcétera, artificialmente superavitaria, lo único que va a generar es un aumento de precios porque se va a impedir que esta relación relativa entre bienes y dinero se equilibre, ¿no? Sea igual. Entonces, hay una sola forma, dice Hume, en la que se puede, o en la que se podría hipotéticamente, tener una acumulación sistemática de oro. ¿Alguien leyó cómo hacerlo? ¿Cómo lo Yo puedo no hacer? recuerdo, pero viendo la ecuación diría que aumentando el producto. No, el producto pensá que está como por fuera de... Es exógeno, si querés, ¿eh? Está como por fuera del control del gobierno. El producto está dado, en este modelo está dado. No, lo que dice es, un gobierno lo que puede hacer es atesorar el oro sacándolo de circulación. ¿Está bien? Es decir, ¿por qué? Porque el precio empieza a subir cuando hay abundancia de oro, porque justamente el oro va a comprar bienes. Entonces, cuando el oro va a comprar bienes, aumenta la demanda de los bienes y aumenta el precio. ¿Ok? Hay una sola forma, dice Hume, de evitar ese mecanismo del aumento de los precios cuando entra oro, que es si el gobierno puede atesorar ese oro, sacarlo de la circulación. ¿Se entiende? Pero ¿cómo les parece a ustedes que el gobierno podría sacar oro de circulación? Con el papel moneda y los créditos. No, pensémoslo en este modelo. Creando un impuesto. Ok, me gustó por ese lado, pero ¿qué tiene que hacer aparte de poner un impuesto? ¿Tiene que gastar el resultado del impuesto? No, ahorrarlo. Porque si lo gasta, lo vuelve a meter en circulación al oro, ¿no? Entonces tiene que tener superávit fiscal. ¿Sí? Entonces, esto no lo dice así Hume, pero está implícito en el razonamiento. La única y esto, de nuevo, muy actual para Argentina. La única forma que un gobierno puede mantener el tipo de cambio real alto, que sería el precio de los bienes bajos, ¿no? Es con superávit fiscal. El superávit fiscal no es otra cosa que atesorar, es decir, el gobierno lo que tiene es más ingresos que egresos, pero no lo vuelve a gastar a eso, sino que lo ahorra, lo saca de circulación. En todo caso, puede hacer un montón de cosas con eso, puede comprar títulos externos, pero es la única forma de que se puede evitar esta pérdida de competitividad producto de la igualación de los precios internacionales, si quieren, es teniendo superávit fiscal. Entonces, un gobierno que no tiene superávit fiscal, sistemáticamente va a tener un tipo de cambio, a igualdad de otras cosas, apreciado. ¿Por qué? Porque va a estar todavía metiendo más gasto en esa economía. Entonces, para tener precios bajos, el gobierno debería tener superávit fiscal para poder atesorar ese excedente de dinero. Entonces, ojo con eso, porque ustedes como economistas tienen que pensar en que siempre hay una partida doble, ¿no? Si un gobierno quiere hacer una cosa, ojo, porque tiene que hacer otra también. No es que puede, digamos, cobrar un impuesto y ya. Es decir, si cobra un impuesto va a tener una recaudación. Bueno, ¿qué hace con esa recaudación? ¿La va a gastar? ¿La va a guardar? Es decir, ¿no? Y si hace una demanda, tiene que hacer una oferta. Todos nosotros, cuando demandamos algo, estamos haciendo una oferta para poder demandar eso. Yo tenía un profesor, o tuve un profesor que daba clases en La Plata, que se llamaba Elías Salama, que era muy, muy bueno, de moneda, crédito y bancos. Y él, una clase, nunca me voy a olvidar de esto, él dijo, la demanda, para que sea una demanda económica, tiene que estar asociada a una oferta. Si una demanda no tiene una oferta, es una expresión de deseos nada más. Sí, yo puedo decir que deseo un auto 0 kilómetros.
lo deseo, pero si no doy nada a cambio, si no estoy dispuesto a pagar algo, entonces no es una demanda eso, es un deseo. ¿Se entiende? Esa idea es muy interesante. Es decir, una demanda, para ser demanda, tiene que estar ofreciendo algo a cambio, ¿no? Bueno, eso es interesante. Bueno, ¿qué más de este ensayo? Profe, una consulta. Sí. Esto de que tenga superávit fiscal y acumularlo, ¿sería equivalente a la actualidad a cuando un Estado saca a vender bonos para reducir la circulación de billetes? No sería equivalente. Eso en realidad lo hace el Banco Central, ¿no? Si estamos hablando de un sector público donde el Tesoro decide el gasto y los impuestos, y el Banco Central decide la política monetaria, ¿sí? Ahí va a estar dividida esa decisión. Pero en última instancia, suponete que vos conciliás todo el sector público, ¿no? Y vos decís, bueno, el sector público lo que hace quiere esterilizar, que es lo que vos estás diciendo, quiere hacer una operación de mercado abierto por la cual emite bonos, o sale a vender bonos a cambio de dinero, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer con el resultado de esa recaudación por la venta de los bonos? Una cosa es si la guarda, que es tener un superávit, o en todo caso, sí, el Tesoro va a tener un superávit, o el Banco Central va a cambiar su hoja de balance, típicamente, que va a sacar dinero de la circulación y va a tener un pasivo, va a tener menos pasivo porque tiene menos dinero en circulación, y va a tener, perdón, a ver, déjeme pensar, va a tener menos pasivo porque está emitiendo deuda. Y va a tener, claro, por un lado tiene menos pasivo porque está sacando dinero, por otro lado tiene más pasivo porque está emitiendo un bono. ¿Ok? Entonces hay un cambio en el balance en el pasivo, básicamente. Ahora, hay que ver qué pasa con el Tesoro, ¿no? Incluso, fíjense que ese tipo de operaciones no son neutrales, porque cuando el Banco Central hace eso, lo que va a resultar es, cuando el Banco Central sale a vender bonos, eso va a ocasionar una caída del precio de los bonos respecto de lo que hubiese sido si el Banco Central no salía a vender bonos. Y una caída del precio de los bonos es un aumento de su rendimiento, de la tasa de interés. Entonces va a estar aumentando la tasa de interés de la economía, ¿no? Y eso, bueno, puede tener repercusiones en, no sé. Sí, un poco lo está sucediendo ahora. La demanda de inversión, etcétera, ¿no? Pero acá estamos, digamos, por eso, es todo un tema. Ojo, cuando ustedes dicen se hace una esterilización, hay que pensar bien el modelo, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo el Tesoro? ¿Qué está haciendo el Banco Central? Si esa esterilización, ¿cómo se opera? Bueno, es todo un tema, ¿no? Sí, perdón, pero no sería lo mismo, ¿no? Lo de los bonos, porque el déficit fiscal, por un lado, se lo puede quedar y no gastarlo nunca. Claro. Los bonos en algún momento lo va a tener que devolver y con una tasa. O sea, bueno, por eso. Después. Por eso, no es lo mismo, claramente, sí. Digamos, pueden ser dos cosas independientes. Cuando el Banco Central es independiente, las decisiones son distintas, ¿no? El Banco Central puede hacer operaciones de mercado abierto, comprando o vendiendo bonos. En realidad compra y vende bonos del Tesoro, ¿no? Que están hay un mercado secundario de bonos. El Banco Central compra y vende en ese mercado. No es que directamente está financiándole, monetizando, digamos, la emisión de bonos del gobierno, ¿no? Funciona el mercado secundario. No es que le compra los bonos directamente al Tesoro, ¿no? Se los compra a particulares, al sector privado. En cambio, una política de superávit fiscal es distinta, porque ahí, digamos, lo que está haciendo, el producto sería sacar dinero de la economía, pero después hay que ver qué hace el Tesoro con ese dinero que guarda. ¿Qué va a hacer? Lo más probable es que quiera comprar, puede hacer un montón de cosas, ¿no? Pero si los quiere ahorrar, puede comprar títulos del Tesoro, ¿no? Es decir, puede sacar de circulación títulos del Tesoro y se evita pagar el interés en el futuro, ¿no?
Entonces, ahí estaría volviendo dinero a la economía. Bueno, por eso hay que ver bien cómo es la operatoria. Hay que ver bien cómo es la operatoria. Eso fue más o menos lo que hizo Sturzenegger cuando tomó el Banco Central, cuando arrancó, cuando el anterior gobierno, ¿o no? Bueno, ahí Porque era distinto porque el Banco Central emitía también bonos, ¿no? Las LEVACs. Las LEVACs, claro, que lanzó una primera horda de LEVACs y los bancos centrales estaban bastante complicados, se llena el Banco Central y después terminó largando otra vez, más como a mitad de campaña del gobierno y ahí la cagó. En realidad la política de LEVACs estaba asociada a la esterilización de dólares, ¿no? Estaban entrando muchos dólares por un montón de razones, porque había confianza en prestarle al gobierno, porque la gente blanqueaba y traía dólares, etcétera, un montón de razones. Claramente, si no hay confianza en el gobierno, los dólares desaparecen de un día para otro, eso, aparece la restricción externa, todo eso. Claramente es endógeno todo eso, ¿no? A la confianza que hay en el gobierno. En cambio, si un gobierno te da confianza en términos de decir, bueno, digamos, las reglas del juego se mantienen, etcétera, lo más probable es que vengan dólares a la economía. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso tiende a apreciar el tipo de cambio. Entonces, bueno, ahí el Banco Central puede dejar que se aprecie el tipo de cambio o salir a esterilizar, que sería, sale a vender pesos, compra esos dólares y el tipo de cambio se mantiene, no baja. Ahora, la contracara es que aumenta la emisión de pesos, ¿no? Y el Banco Central decide, si el Banco Central decide, y aparte vos tenés después que pagar los intereses de la deuda que estás tomando, claramente, ¿no? Si el Banco Central decide no intervenir, bueno, no emitiría deuda, pero bajaría el tipo de cambio nominal. Y ahí, bueno, son decisiones que toma el Banco Central, ¿sí? Con algún tipo de coordinación con el Tesoro. Claramente, desde mi punto de vista, la política de emisión de pesos para comprar $2 para que el tipo de cambio no se apreciara, a mí me parece que resultó no siendo muy buena. Eso empezó a generar el carry trade, digamos, es decir, básicamente la tasa que se estaba pagando era muy alta y el tipo de cambios más o menos se sabía que no se iba a depreciar tanto, entonces empezó a entrar un montón más de dólares para invertir en última instancia en LEVACs. Entonces ahí se generó el carry trade, ¿no? La bicicleta financiera, si quieren llamar. En cambio, si el tipo de cambio se hubiera apreciado, vos no tenías necesidad de aumentar las tasas de interés. Está bien, uno podría decir, bueno, la contracara es que la economía pierde competitividad, pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero eso son cosas personales, ¿no? Yo hubiese dejado que el tipo de cambio se apreciara. Brasil, por ejemplo, deja mover muchísimo el tipo de cambio nominal. No sé por qué acá tenemos una cuestión de tratar de que el tipo de cambio nominal no baje. Brasil en algún momento sube muchísimo, después baja muchísimo. No se meten mucho con eso. Acá tenemos como cierta idea de que el tipo de cambio nominal no debería bajar mucho. Y para mí eso fue un error. Pero bueno, son apreciaciones de política, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, dejemos acá entonces. Sigan leyendo los ensayos que quedan, pero nosotros ya vamos a pasar la próxima a hablar de Adam Smith, ¿ok? De los primeros capítulos de Las riquezas de las naciones. El resto de los ensayos que quedan, léanlos ustedes de Hume, ¿sí? Creo que quedan 2 o 3 sobre el dinero, sobre las tasas de interés, sobre los impuestos, que ya hemos dicho. Por ahí en la próxima clase hacemos como un breve comentario de esos 3, y después seguimos con Adam Smith, entonces. ¿Está bien? Hagamos eso. La clase próxima hacemos un breve comentario de los 3 ensayos que quedan de Hume y si tenemos tiempo nos metemos ya con los primeros capítulos de La riqueza de las naciones. ¿Les parece? Bueno, pero ustedes tienen que hacer el trabajo de ir leyendo, ¿sí? Así me gusta esta ida y vuelta que se está dando con intervenciones de ustedes, me gusta, ¿sí? Sigamos haciéndolo. Perfecto. Sí, ¿preguntas?
¿Hay preguntas o algo? Bueno, nos vemos entonces el lunes, ¿ok? Yo no sé si quieren, antes de terminar, no sé si quieren que haya como, no sé, alguna forma de comunicarnos. Ustedes tienen mi email, ¿no? ¿Lo tienen o no lo tienen? Yo suelo hacer también grupos de WhatsApp, si es que quieren, pero bueno, no sé, como ustedes quieran. Si quieren, la próxima lo vemos. Profe, tenemos un Pero, grupo. ¿cómo? Hay un grupo de WhatsApp. por ahí, Bueno, no sé. ustedes tienen uno, pero si, digamos, por ahí lo quieren mantener para ustedes, yo si quieren me sumo a otro o al mismo, como ustedes quieran, no tengo problema. ese mismo puede ser. Bueno, Sí, yo no hay problema por mi parte que sume al mismo. Bueno, díganme entonces, invítenme, mándenme el link o algo y me sumo, como para estar comunicados. No llega a pasar algo, es la forma más rápida de mandar mensajes o algo. Así que no sé, si el administrador o algo me quiere mandar, después me sumo. O les paso mi teléfono y me agrega, no sé cómo es eso. O que lo manden ahora en el chat, que también están preguntando. Dale, mando acá mi teléfono y alguien me agrega. Ahí envié el link, entrando directamente te podés Bueno, unir al grupo. listo. También. Si no, no sé quién es administrador para agregarlo. ¿Ari me agrega o entro al link? Bien, si quieren entren al link, profe, cualquier cosa yo lo agrego, si no puede. Bueno. Listo, entro al link entonces. Bueno, igual nos yo ahí vemos me anoté su celular, si en un rato no entra, yo lo Dale. Y después mi mail lo tienen, ¿no? manuel.ignacio.calderón@gmail.com. Otra cosa que me propusieron del Departamento de Economía es que ustedes, los que quieran, esto no es algo obligatorio, pero yo no sé si ustedes saben, pero se están haciendo como unos pósters para unas presentaciones que hay de la carrera de economía, no sé si se hace en el evento anual de la Asociación Argentina de Economía Política, o qué sé yo, pero si están interesados en hacer, por ejemplo, pósters, banners sobre, no sé, el pensamiento de David Hume, el pensamiento de Adam Smith, etcétera, lo pueden hacer en grupo. Eso fue lo que un poco nos pidieron desde el departamento, ¿sí? Si los alumnos quieren trabajar en eso, y después obviamente aparecerán los autores y el póster se publicará, ¿no? Incluso puede haber más de uno, quizás. Pero digo, empiecen a medida que van leyendo, si quieren, empiecen a ver eso. Después voy a pedir bien cómo son las condiciones o el formato, y se los paso el próximo lunes. Pero esto, bueno, fue un pedido que un poco vino del departamento. Creo que está bueno. Bueno, gente, nos vemos el próximo lunes. Perfecto, profe, hasta luego, nos vemos. Chao, Chau. profe, gracias.